estandarizados. En 2017 se agregó la sarna a la lista de ETD de la OMS. Se recomendó que se incluyera como categoría A, definida como aquellas condiciones que cumplen los 4 criterios especificados, y se recomienda para la acción a gran escala para garantizar el acceso a medicamentos orales y desarrollar pautas para su uso en salud pública. Las recomendaciones incluyeron definir mejor la carga global, integrar los esfuerzos de control para capitalizar los programas basados en ivermectina para otras ETD y establecer pautas provisionales para las intervenciones de salud pública para su control. La sarna ocurre en todos los países, pero su distribución no es uniforme. Se encuentra una carga de enfermedad mucho mayor en los países de bajos y medianos ingresos, donde el acceso a un tratamiento efectivo a menudo es inadecuado y el hacinamiento de la población aumenta la transmisión. Las áreas con climas cálidos y húmedos tienen la prevalencia más alta, entre ellas las islas en la región del Pacífico y América Central, y las comunidades indígenas del norte de Australia. En climas templados, la incidencia es mayor en otoño e invierno que en verano. Los individuos con enfermedades concomitantes o ingresados en entornos institucionales, orfanatos, residencias de anciano, refugios para personas sin hogar, prisiones o campamentos de desplazados, pueden correr un mayor riesgo de padecer sarna. El estudio de carga global de enfermedad, Global Burden of Disease, de 2016, estimó que la prevalencia global es de alrededor de 147 millones, con 455 millones de casos de incidentes anuales, con una prevalencia que oscilaba entre el 0,2 y el 71,4%, siendo hasta 40-50% en niños menores de 18 años. Causa una carga de morbilidad ajustada por edad similar a Haemophilus influenzae, meningitis tipo B y leucemia linfoide aguda. Los factores predisponentes incluyen mala higiene, desnutrición, pobreza, hacinamiento, falta de vivienda, reducción del acceso a la atención de la salud, contacto sexual indiscriminado, demencia, alteraciones sensitivas e inmunodeficiencia. Los niños menores de 2 años y las personas de edad avanzada corren el mayor riesgo y, generalmente, no hay predilección por género. Mientras que la carga directa de la sarna es alta, esta puede ser la punta del iceberg de la carga mediada a través de la infección bacteriana secundaria. En algunas poblaciones, del 41 al 93% de los casos de impétigo son asociados a escabiosis. Por otro lado, pueden desarrollarse complicaciones del impétigo, como infecciones bacterianas locales y sistémicas, glomerulonefritis postestreptocócica y posiblemente fiebre reumática. Además, la considerable morbilidad y mortalidad de la sarna costrosa no se incluyó en los estudios. Se necesitan estudios más rigurosos en una variedad de entornos y dirigidos a poblaciones desfavorecidas para describir la carga global y la distribución. En la sarna clásica, el contacto prolongado piel con piel, incluido el contacto sexual, es el modo principal de transmisión, y la transmisión mediada por fómites es poco frecuente, siendo más importante en la sarna costrosa, anteriormente conocida como sarna noruega, donde los ácaros son más numerosos. Los ácaros vivos en ropa de cama, muebles, juguetes y ropa pueden ser una fuente de infección. Los ácaros pueden sobrevivir fuera del huésped durante 4 días, permaneciendo infecciosos y aún penetrarían en la piel. La humedad relativamente alta y la temperatura baja también prolongan la supervivencia en el huésped. Mejanby y Coles determinaron que el punto de muerte térmica de hembras de S. scabiei Bardo hominis expuestas a temperaturas letales fue 49,8% en 10 min y 47,5% en 30 min. Ciclo biológico. El parásito es de color marrón blanco y tiene 4 pares de maño aproximado de 0,3 por 0,4 milímetros y tienen aproximadamente el doble del tamaño del macho. Desde el huésped inicial, y quizás movida por el calor y el olor, la hembra pasa a su nuevo huésped y, bien en la superficie de la piel o en el estrato córneo, es fecundada, muriendo el macho tras la cópula. Excava túneles de 1 a 3 milímetros, avanzando de 0,5 milímetros por día, y en ellos coloca de 2 a 3 huevos ovalados al día y sus deyecciones. Durante una infestación normal, es posible encontrar de 5 a 15 hembras, llegando a miles en el caso de una sarna noruega. Después de 3-8 días de haber depositado los huevos, las larvas salen de los mismos y se dirigen a la superficie de la piel. En menos de 10 días, se transforman en hembras y machos adultos.
Las formas juveniles excavan túneles en la epidermis, donde se alimentan de detritus celulares. El ciclo se completa en 2-3 semanas. Se produce una nueva fecundación y se reproduce el ciclo. Esto explica que el periodo de incubación sea de entre 1 a 3 semanas. Puede pasar hasta un mes antes de que un individuo recientemente infectado note el prurito o inflamación, indicadores de la presencia de sarna. Fisiopatología cenita a un huésped. Primero debe penetrar en el estrato córneo de la epidermis. Los ácaros segregan un líquido transparente alrededor de su cuerpo que facilita su penetración en la piel. A medida que se introduce, las patas impulsan al ácaro hacia adelante, con lo que se forma un túnel en el estrato córneo. A medida que los ácaros se introducen en la piel, liberan sustancias que inducen respuestas inflamatorias e inmunitarias por parte del huésped, así como sustancias que pueden inhibir ciertos aspectos de estas respuestas, permitiendo que eludan los mecanismos de protección del huésped. Esto último ayuda a los ácaros a sobrevivir inicialmente en la piel del huésped y a establecer una población. Puesto que los síntomas en la piel tardan en aparecer 4 o más semanas en una infección primaria, parece que en una infección inicial los procesos innatos inmunes se deprimen, pero con el tiempo, a medida que los ácaros proliferan y se establece una población, se manifiestan síntomas de la enfermedad. Debido a la ubicación del ácaro en la epidermis, las sustancias solubles, que incluyen saliva, enzimas y hormonas de muda, heces y materiales excretores nitrogenados, que contienen propiedades antigénicas y farmacológicas, se difunden en la epidermis y dermis. Estas sustancias inducen respuestas en estos tejidos, incluidos queratinocitos, fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, células de Langerhans y otras células dendríticas, y células endoteliales de la microvasculatura. Al excavar en la epidermis, los ácaros ingieren plasma del huésped que contiene anticuerpos del huésped y otros componentes plasmáticos, incluidos serinas proteasas, complemento y otras enzimas que podrían dañar el revestimiento intestinal del ácaro, que es crucial para la digestión y absorción de nutrientes. El intestino del ácaro segrega serinas de proteasa o serpinas, SMS. Las MS pueden inhibir la actividad del complemento al unir C1q, lectina de unión amanosa y propiedad de la adenina en las 3 vías del complemento, y por lo tanto protegen el revestimiento intestinal del ácaro del ataque y daño del complemento. Además, contribuyen a la supervivencia y el crecimiento de bacterias en la piel del huésped, y así promueven la colonización bacteriana, que a menudo acompaña a una infección crónica por sarna. Por lo tanto, estos ácaros han desarrollado una variedad de moléculas que les permite protegerse de los mecanismos de defensa del complemento del huésped. También son capaces de provocar directamente prurito a través de la activación del receptor de proteasa activado, PAR2, en fibras nerviosas periféricas. Los eosinófilos también pueden participar en el prurito mediante la liberación de varias proteínas. Sustancia P, factor de crecimiento nervioso, proteína catiónica eosinofílica, proteína básica principal y peroxidasa eosinófilo. La estimulación directa de las fibras nerviosas periféricas por Sarcoptes caviae Bart hominis como prurito mecánico podría ser también uno de los factores pluritogénicos. El prurito grave en la sarna puede ser provocado por múltiples y complejas vías inmunitarias y pruritógenas. En resumen, la inmunidad Th2 es predominante en lesiones de sarna ordinarias humanas y está acompañada de infiltración masiva de macrófagos IL-31 más M2 y deposición dérmica de periostina C8. Clínica. Se distinguen clínicamente ásica, sarna nodular y sarna costrosa. La sarna clásica se presenta con prurito y múltiples lesiones cutáneas localizadas en espacios interdigitales, manos, muñecas, axilas, glúteos, areola en mujeres y genitales en hombres. Y los patrones morfológicos de la enfermedad pueden diferir en lactantes, niños y ancianos. La sarna costrosa ocurre con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos, manifestándose como hiperkeratosis con o sin prurito. Sarna clásica. El síntoma cardinal de la sarna es el prurito, común iniciarse de forma insidiosa a los 15-20 días después del contagio. Periodo de incubación, salvo en reinfestaciones, donde puede acortarse a 1 a 3 días.
donde la sensibilización se desarrolla rápidamente y el prurito puede surgir a escasas 24-48 horas del contagio. Paulatinamente se va exacerbando y es difícil de controlar. La intensidad es máxima en la noche, aunque también puede producirse durante el día, pudiendo interferir en las actividades. Abarca todo el cuerpo, con excepción de la cabeza y la espalda. Sin embargo, esto puede variar en el paciente inmunocomprometido y en los niños de corta edad, donde normalmente el prurito es más generalizado, con un rascado incontrolado e insatisfactorio. Se produce un sueño interrumpido, por lo que el niño está cansado e irritable, alterando la tranquilidad familiar, y afecta el estado de la salud física y psicológica del niño y su familia. Se describen dos tipos de lesiones cutáneas elementales. Lesiones directas, aquellas producidas de forma directa por el ácaro, y las de mayor valor diagnóstico son los denominados surcos acarinos. Estos son la expresión externa de los túneles epidérmicos labrados por la hembra a la par que digiere la epidermis. Son trayectos lineales, levemente sobrelevados y eritematosos que miden varios milímetros. Al final de los mismos se observa una fina vesícula que corresponde al sitio donde está alojado el parásito, la denominada eminencia acarina o perla escabiótica, o vesícula perlada de Bacin. Estas son lesiones vesiculosas, transparentes, menores de 1 milímetros, con eritema perilesional debido a la reacción inflamatoria que se genera. La hembra buscará, para poder penetrar mejor, áreas con estrato córneo más fino. Esto explica que sean mucho más frecuentes en zonas de pliegues, aunque los podemos encontrar por cualquier área anatómica. Lesiones indirectas, producidas como una reacción cutánea a la presencia del ácaro y por los efectos lesivos del rascado. Encontramos pápulas, lesiones sobrelevadas y eritematosas de distribución bilateral, simétrica y generalizada. En pacientes atópicos es fácil encontrar elementos nodulares de 6 a 10 milímetros de diámetro, intensamente pruriginosos, denominados nódulos acarinos, que se localizan en codos, axilas, flancos, escroto, pene y pliegues sub- e interglúteos. Otras lesiones secundarias que podremos observar. Según cuál sea el momento evolutivo o la intensidad de la infestación, son costras, escamas y ampollas. En resumen, la combinación del prurito y las lesiones elementales configura una erupción con particularidades propias y altamente sugestivas de dicho diagnóstico. Cronológicamente, en el primer momento de la infestación son las lesiones directas, vesículas y surcos, más fácilmente detectables. A medida que el proceso se extiende, la erupción se diversifica y gradualmente se torna polimorfa, incorporando pápulas, nódulos, escamas, costras hemáticas y melicéricas, y excoriaciones, constituyendo una amalgama de lesiones difícilmente reproducible en otras dermatosis. Se ha descrito sarna en edades muy tempranas, incluso a partir de los 15 días de vida. Por ello, la topografía de la enfermedad varía en relación con la edad del niño. Así, en los lactantes afecta prácticamente a todo el cuerpo, pudiendo encontrarse lesiones en áreas muy típicas de este grupo de edad y evocadoras del diagnóstico, como son el cuero cabelludo y las plantas. Igualmente, en las palmas y plantas no es extraño observar elementos pustulosos, tipo acropustulosis palmoplantar, donde es raro encontrar al ácaro. La mayor parte de las veces se producen tras un correcto tratamiento y eliminación de los ácaros. Se manifiestan en forma de brotes recurrentes, vesiculosos, intensamente pruriginosos y originados a partir de infestaciones escabióticas previas, en la mayoría de los casos. Los pies se afectan en el 100% de los casos y algo menos las manos. Pueden afectarse también el dorso de los dedos. No hay afectación oral y no hay otros miembros de la familia afectos. Los episodios duran varias semanas, pero pueden recurrir semanas o meses después. Se ha comprobado su asociación hasta en un 50% de los casos con dermatitis atópica. Entre los diagnósticos diferenciales están enfermedad mano-pie-boca, impétigo, infección herpética, sífilis congénita, foliculitis pustulosa eosinofílica infantil, síndrome de Giannotti-Crosti, psoriasis pustulosa infantil, eczema dishidrótico y sarna recurrente. La resolución espontánea a los 3-5 años de edad es la norma, y su información a los padres puede ayudar a tranquilizarlos ante la recidiva de lesiones. Apreciaremos zonas de eczematización o lesiones impetiginizadas que pueden dificultar la observación nítida de surcos y vesículas, al igual que nódulos en la axila y zona del pañal. Incluso puede haber ampollas, frecuentes en los lactantes.
El lactante se muestra irritable por la falta de sueño secundario al prurito y con sobreinfecciones añadidas. En niños en edad escolar y adolescentes, las lesiones tienen la topografía del adulto, siendo más frecuentes por este orden en región interdigital, axila, ingles e interglútea, y también en cara interna de antebrazos, brazos y anterior de muñeca. Las lesiones en cara y región retroauricular son algo más habituales en este grupo de edad que en los adultos. Sin embargo, se puede encontrar por cualquier área anatómica. Debido al intenso prurito y al difícil autocontrol del mismo, característico de la edad pediátrica, se producen intensas lesiones por rascado con excoriaciones, en los casos más crónicos, llegándose a formar áreas de liquenificación y lesiones nodulares granulomatosas. En mujeres adolescentes es habitual la afectación de la areola y el pezón, y en el hombre, lesiones en el pene y escroto. Aparecen también lesiones en abdomen y región periumbilical en ambos sexos. Los ácaros tienden a esconderse sobre la piel debajo de los anillos, brazaletes o pulseras de reloj. No es infrecuente que en algunos casos la erupción y el prurito puedan persistir varias semanas, incluso meses, después del tratamiento adecuado con los escabicidas. Posiblemente sea debido a que aún se mantienen reacciones de hipersensibilidad a los ácaros muertos o a sus deyecciones, que permanecen atrapadas en la capa córnea. Formas clínicas especiales. Sarna costrosa. La sarna costrosa es la presentación más rara de esta enfermedad y constituye una forma clínica con una gran carga infectante. Clínicamente, presenta múltiples lesiones costrosas e hiperqueratósicas, donde habitan numerosos ácaros. El prurito, por el contrario, es mínimo y no corresponde a la extensión ni a la intensidad de las lesiones. La sarna costrosa, también conocida como sarna noruega, escabiosis crustosa, sarna hiperqueratósica o sarna de Boeck, es la presentación más rara de esta enfermedad. Ocurre en el momento en el que el fallo del sistema inmunitario del huésped condiciona una superinfestación, lo que resulta en una gran reacción inflamatoria e hiperqueratosis epidérmica secundaria. Por tanto, constituye una forma clínica con una gran carga infectante, de hasta 4.700 ácaros por centímetro cuadrado de piel afecta. Los factores de riesgo para desarrollar una sarna costrosa se relacionan con un déficit en la respuesta inmunitaria celular, que puede encontrarse en los pacientes en situaciones especiales. Tabla IN. Algunas propias de la edad infantil y otras exclusivas del adulto, y que comparten alteraciones inmunitarias y dificultad en la percepción del picor y las respuestas que éste induce. En recién nacidos, esta forma de presentación se debe a la inmadurez de la respuesta inmune. Los síntomas son más graves que en la forma clásica. Tabla IN. Factores favorecedores de sarna costrosa en la imagen. Pacientes con defectos en la inmunidad mediada por células T, B y H, linfoma o leucemias de células T, pacientes trasplantados, tratamiento inmunosupresor, radioterapia, lepra, tuberculosis, pacientes con sensibilidad cutánea reducida, alcoholismo, polineuropatía, enfermedades neuromotoras. Pacientes con dificultad para eliminar de forma mecánica los ácaros de la superficie de la piel. Uno por alteraciones físicas, pacientes críticos, ictus, artropatías severas, síndrome de Silver-Russell, síndrome de Turner 2. Por alteraciones mentales, demencias, retraso psicomotor, síndrome de Down, alteraciones neuropsiquiátricas. Varios, conectivopatías, LES-DM, tratamiento crónico con corticoides sistémicos, hipoparatiroidismo. Clínicamente se caracteriza por la proliferación profusa de ácaros en la epidermis con eritrodermia, pápulas escamosas, costrosas y perqueratósicas, de color gris amarillo blanco, placas fisuradas y nódulos. Es ectoparasitosis. F. del Pino troconis. A. Torrelo Fernández. Figura 4. Sarna noruega. Las lesiones frecuentemente se distribuyen de forma generalizada en el cuerpo, pero tienden a ser exageradas en plantas, palmas, región retroauricular y superficie extensora de los codos. Las costras pueden ser escamosas y sueltas, o adherentes y gruesas. Al eliminar la corteza, la superficie de la piel aparece lisa, aterciopelada y roja. Las uñas están a menudo decoloradas, engrosadas y distróficas.
La linfadenopatía generalizada es frecuente. El prurito, por el contrario, es mínimo y no corresponde a la extensión ni a la intensidad de las lesiones. La sobreinfección añadida es la regla. La piel engrosada dificulta el tratamiento, ya que los productos tópicos difícilmente la atraviesan. Estas formas se asocian a una alta mortalidad por las complicaciones que pueden aparecer si no se hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Representan un peligro para el personal médico y para otros individuos que entran en contacto estrecho con el paciente. En lactantes y niños pectensas, pero afectan con más frecuencia a palmas, plantas, muñecas, tobillos. La impetiginización y la eczematización son comunes. Los lactantes no pueden rascarse, sino que se alimentan mal y parecen irritables. Por su parte, los ancianos pueden presentar síntomas y signos poco llamativos, y aunque la respuesta inflamatoria puede ser tenue, el prurito a menudo sigue presente. En individuos encamados, las lesiones pueden involucrar la espalda. La sarna ampollosa es otra variante clínica rara, upción ampollar acompañada de pápulas y túneles, con prurito nocturno. Aproximadamente el 20% de los lactantes y niños afectados pueden tener principalmente prurito diurno. Los sitios de predilección incluyen el tronco y las extremidades. Se han planteado varias hipótesis para explicar la sarna ampollosa. Esta podría ser el resultado de sobreinfección por Staphylococcus aureus, autoexematización o exposición del antígeno del pemfigoide ampolloso por el proceso inflamatorio que originaría la producción de anticuerpos frente a la zona de membrana basal. La sarna nodular, una rara variante clínica de la escabiosis, se caracteriza padamente pruríticos, que pueden persistir incluso después del tratamiento de la escabiosis. Sarna, pediculosis y otras ectoparasitosis, F. del Pino troconis, A. Torrello Fernández. Figura 5. Sarns intenso por la noche. Los sitios de predilección incluyen pene, escroto, ingle, glúteos y pliegues axilares. Estos nódulos habitualmente no contienen ácaros vivos y no indican una infestación activa. Más bien, representan una reacción de hipersensibilidad retardada a partes de ácaros retenidos, huevos y o gránulos fecales, escíbalos, de una infestación anterior o actual. Sin embargo, en los lactantes se pueden encontrar parásitos en las lesiones nodulares, especialmente en las axilas. También puede deberse a una penetración más profunda del ácaro en la epidermis o en la dermis, lo que resulta en una respuesta inflamatoria más exagerada. Complicaciones. La sarna a menudo se complica con impétigo, abscesos, celulitis y, rara vez, infecciones necrotizantes dergidimaria de la infección estreptocócica de la piel mediante el control de la sarna. Podría ser un componente importante para prevenir enfermedades sistémicas. Debido al traumatismo cutáneo inducido por el rascado, la infestación por sarna a menudo se complica con impétigo por Streptococcus pyogenes o Staphyl tiginizada. Es común en áreas con alta prevalencia de sarna. En Australia, los niños aborígenes tenían 7 veces más probabilidades de tener sarna e infecciones cutáneas concomitantes con S. pyogenes o S. aureus que infecciones de la piel aisladas. Además, el tratamiento de la sarna por sí solo disminuye las tasas de impétigo en áreas con altas prevalencias de sarna e impétigo. Los abscesos, la celulitis y, rara vez, las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos también pueden ocurrir como complicaciones locales. La sarna herpeticum puede resultar cuando la escabiosis costrosa está sobreinfectada con herpes simple. Las complicaciones sistémicas de la sarna se deben principalmente a una infección bacteriana secundaria. La infección cutánea estreptocócica es probablemente un factor importante de fiebre reumática cardíaca reumática en algunos entornos, aunque este vínculo no está establecido de manera concluyente. En Nueva Zelanda y Etiopía, los diagnósticos de sarna se asociaron con la fiebre reumática y el desarrollo de enfermedades cardíacas reumáticas, apoyando el papel potencial del impétigo asociado a la sarna en estas condiciones de alta morbilidad. Las infecciones bacterianas secundarias también predisponen a las personas con sarna a la bacteremia y a la sepsis. La sarna costrosa sin tratar conlleva un alto riesgo de mortalidad por sepsis secundaria. Hasta la fecha, no se han estimado formalmente las proporciones de la carga mundial total de morbilidad de glomerulonefritis, enfermedad renal crónica o cardiopatía reumática atribuible a la sarna.
Se estima que la enfermedad cardíaca reumática causa más de 300.000 muertes por año, con una distribución global que se superpone con áreas que son altamente endémicas para la sarna. La prevención primaria de la infección estreptocócica de la piel mediante el control de la sarna podría ser un componente importante para prevenir estas enfermedades. Otras complicaciones son dermatitis, urticaria y eritema multiforme. Se pueden producir dermatitis de contacto por el uso de tratamientos inadecuados. Los niños y adultos con sarna sufren angustia emocional debido al prurito severo, malestar y aislamiento social. El ausentismo escolar es también un problema potencial en muchas sociedades. Desafortunadamente, la carga emociona de disuadir a las personas afectadas de buscar un tratamiento, y esto puede promover aún más la transmisión y, de hecho, exacerbar la carga física y emocional. 8-10. Diagnóstico de la Alianza Internacional para el Control de la Sarna 2020. Para el diagnóstico de la sarna incluyen 3 niveles de certeza diagnóstica y 8 subcategorías. La sarna confirmada, nivel A, requiere la visualización directa del ácaro o sus productos. La sarna clínica, nivel B, y la sarna sospechosa, nivel C, dependen de la evaluación clínica de los signos y síntomas. Se desarrollaron métodos de consenso basados en la evidencia para microscopía, visualización, síntomas y signos clínicos. El diagnóstico de sospecha es eminentemente clínico y se establece por la topografía y la morfología de las lesiones. El prurito, su típica historia y características, sobre todo su carácter nocturno, y el dato epidemiológico de la existencia de más casos entre los convivientes o contactos del niño, algoritmo 1. La historia clínica y exploración hay que centrarla sobre el niño, los familiares cercanos, amigos, quienes le cuidan, e indagar sobre contactos fortuitos que haya podido tener o que su cama haya sido ocupada temporalmente por alguna otra persona. El examen físico, buscando los surcos, suele ser determinante en la mayoría de casos. Debe ser minucioso, desde las plantas a la cabeza, prestando atención a pliegues en general e interdigitales en particular con buena fuente de luz. En ocasiones, las lesiones típicas están camufladas por la exematización y la impetiginización y son difíciles de observar. El diagnóstico de confirmación busca la identificación directa del ácaro o sus productos, tanto en las lesiones específicas, surcos y eminencias, como bajo las uñas, en algunas ocasiones. Un primer examen directo consiste en colocar una C en una zona escarificada previamente y observarla al microscopio, para demostrar la presencia de ácaro hembra, restos de ácaro, huevos o detritus fecales, también llamados escívalos. La técnica de elección, simple e indolora, será la visión directa del mate en la lesión sospechosa, eminencia, túnel o surco acarino. Se tensa la piel, se deposita una gota de aceite y con la punta de un bisturí se desprende suavemente el techo de la eminencia o del surco y se toma el líquido claro transparente que se obtiene y otros elementos que afloren de la vesícula. Se transfiere todo ello a un portaobjetos, al que se agrega KOH al 10%, se coloca un cubreobjetos y se observa detenidamente en el microscopio. El diagnóstico definitivo se hace encontrando ácaros de sarna, sus huevos o sus materias fecales, perarta la enfermedad, FIC 6A y B. Sarna, pediculosis y otras ectoparasitosis, F. del pino troconis, A. Figura 6A. Ácaro de la sarna tomado de figura 6B. Huevos y heces del ácaro de la sarna, derecha. El éxito de la técnica depende de varios factores, como son ausencia de rascado, que permita detectar lesiones intactas, elección adecuada de la lesión, número de tomas que se hagan y experiencia del clínico que la realice. Como variedad o complemento de la citada técnica, se puede usar la prueba de la tinta, que consiste en aplicar una gotita de tinta china en el extremo de entrada a superficie con un algodón humedecido con alcohol. La tinta que penetra en el túnel permite la visualización del surco con precisión. Los avances en métodos no invasivos de alta potencia, que incluyen videomicroscopía, videodermoscopia y microscopía confocal de reflectancia, permiten la confirmación del diagnóstico a través del ácaro. El hallazgo de un patrón en ala delta, que se debe a la presencia del Sarcoptes scabiei y su surco, Figure 7. Sarna, pediculosis y otras ectoparasitosis. F. del pino troconis, A. Torrello Fernández.
Figura 7. Dermatoscopia de un surco acarino. Foto cortesía Dr. Nicole Nepfel. Puede ofrecer importante información diagnóstico del raspado, como en los niños. Estos métodos, aunque sensibles, requieren tiempo considerable para un examen completo y son dependientes de costosos equipos y personal especializado. Por lo tanto, son más apropiados para su uso en clínicas o entornos de investigación. El estudio histológico tras biopsia de la lesión sospechosa no es una técnica de rutina, pero pudiera ser necesario cuando los datos clínicos no son concluyentes. El examen histológico de una lesión clásica puede mostrar S. scabiei adultos, huevos Hermis y eosinófilos, histiocitos y linfocitos en la dermis subyacente. Se puede observar esponjiosis. En la escabiosis costrosa, la acantosis, la paraqueratosis y la esponjiosis se observan típicamente en la epidermis. Innumerables ácaros en todas las etapas de desarrollo se ven a menudo dentro de la epidermis, dado el alto número de la carga del parásito. El estudio mediante PCR necesita la presencia física de un ácaro en la toma de estudio. Los test intradérmicos son técnicamente complejos, ya que necesitarían extractos de ácaro en cantidades importantes, hoy por hoy difícil de obtener. Los presentes en las muestras incorpo inos que contaminan el estudio y se necesitarían alérgenos escabióticos altamente purificados, con proteínas estandarizadas, homogéneas y reproducibles en la repetición de las pruebas. Recientes análisis de ADN han conseguido la secuencia completa de genes del Sarcoptes scabiei. Se consiguen así antígenos recombinantes apropiados, por lo que estamos a la puerta de poder alcanzar un inmunodiagnóstico preciso y la selección específica de tratamientos, tanto en la escabiosis animal como humana. Las técnicas serológicas y moleculares están en desarrollo, pero no están aún en una etapa en la que puedan recomendarse para uso clínico o de salud pública. Los criterios IAS 2020, tabla 2, comprenden 3 niveles que representan grados de certeza diagnóstica. La sarna confirmada, nivel A, es el nivel más específico que requiere la visualización directa del ácaro o sus productos. Sarna clínica, nivel B, y sospecha de sarna, nivel C, pero menos específicos, dependiendo de la evaluación clínica de los signos y síntomas. Cada nivel puede ser apropio de sarna, dependiendo del entorno clínico, de salud pública o de investigación. Por ejemplo, los diagnósticos de nivel A podrían usarse para ensayos clínicos de nuevas terapias, pero es poco probable que sean prácticos de implementar en la mayoría de los estudios de campo. Los niveles B y C pueden ser más apropiados para entornos clínicos y encuestas de campo, particularmente en entornos de bajos ingresos. Tabla 1. Los criterios IACICE 2020 no están destinados a ser utilizados en el diagnóstico de variantes o presentaciones atípicas de la sarna, como sarna costrosa, sarna ampollar o sarna en personas mayores con deterioro cognitivo o en cama. Tabla 2. Resumen del consenso de criterios para el diagnóstico de escabiosis de la Alianza Internacional para el Control de la Escabiosis 2020. A. Escabiosis confirmada. Al menos una de los siguientes. A1. Ácaros, huevos o escíbalos en microscopía de luz de muestras de piel. A2. Ácaros, huevos o escíbalos visualizados con un dispositivo de imagen de alta potencia. A3. Ácaro visualizado en un individuo usando dermatoscopia. B. Escabiosis clínica. Al menos una de las siguientes. B1. Madrigueras escabióticas. B2. Lesiones características que afectan genitales masculinos. B3. Lesiones características con distribución típica y 2 hallazgos en la historia. C. Sospecha de escabiosis. Una de las siguientes. C1. Lesiones características en distribución típica y un hallazgo en la historia. C2. Lesiones atípicas o distribución atípica y 2 hallazgos en la historia. Hallazgos en la historia. H1. Prurito. H2. Historia positiva de contactos. Nota: el diagnóstico puede ser realizado en cualquiera de los 3 niveles, A o C. Un diagnóstico de escabiosis clínica o sospecha de escabiosis debe ser realizado solo si otros diagnósticos diferenciales se consideran menos probables que escabiosis. Diagnóstico diferencial.
Dada la naturaleza inespecífica del prurito y las lesiones morfológicamente variadas de la sarna, existen numerosos diagnósticos diferenciales. En la tabla 3 se muestra una lista completa que incluye condiciones comunes e infrecuentes. La capacidad de reconocer estas condiciones dependerá de la experiencia del examinador. La dermatoscopia también puede ser útil para diferenciar causas. Es importante recordar que las lesiones que se infectan secundariamente con S. aureus o S. pyogenes desarrollan una apariencia diferente y puede ser difícil discernir de las lesiones de sarna subyacentes individuales. Tabla 3. Diagnóstico diferencial clínico de la escabiosis en la infancia. I. Erupciones generalizadas pruriginosas, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, toxicodermias, sudamina, exantemas víricos, urticaria. 2. Enfermedades vesiculosas, prurigo por insectos, varicela. 3. Enfermedades pustulosas del neonato y del niño. 1. No infecciosas, eritema tóxico neonatal, acropustulosis infantil, melanosis pustulosa neonatal transitoria, foliculitis pustulosa eosinofílica infantil, acné neonatal, miliaria pustulosa, incontinencia pigmenti histiocitosis. 2. Infiosas, bacterianas. Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Streptococcus beta hemolyticus B, víricas, herpes virus micóticas, Malassezia furfur, candidiasis neonatal y congénita, dermatofitos. Enfermedades ampollosas, dermatitis herpetiforme, pemphigoide ampolloso, impétigo ampolloso, eritema multiforme, larva migrans cutánea. V. Enfermedades papulonodulares, mastocitosis, linfomas y leucemias. Enfermedades eritematoescamosas, psoriasis, pitiriasis rubra pilaris, pitiriasis rosada, lichen plano, enfermedad de Darrier. Tabla Core. Medidas fundamentales en el abordaje terapéutico de la escabiosis. Establecer un diagnóstico clínico adecuado. Aislamiento sanitario del paciente hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. Instaurar medidas higiénicas simultáneas a la aplicación del medicamento. Seleccionar el tratamiento escabicida conforme a la edad y forma de presentación. Proporcionar al paciente y/o a los padres y contactos una información detallada, tanto escrita como verbal, sobre mecanismos de transmisión, prevención y las medidas terapéuticas a adoptar. Informar detalladamente sobre la forma de administración del acaricida, tiempo de permanencia en contacto con la piel y correcta aplicación. Indicar el acaricida de la cabeza a los pies en niños menores de 2 años y del cuello a los pies en los demás individuos. No utilizar otros cosméticos simultáneos al uso del acaricida para no alterar su absorción. Tras finalizar el tratamiento, el paciente se duchará y cambiará de ropa de vestir y de ropa de cama. Tratar adecuadamente las prendas que estuvieran en contacto con la piel de los pacientes. Lavarlas, secarlas y o plancharlas a temperatura superior a 50 grados Celsius. Si no se pueden lavar, se guardarán en una bolsa cerrada durante 9-10 días. Pasar la aspiradora por toda la casa, desechando la bolsa posteriormente. Tratamiento de todos los contactos próximos. Tratamiento de sobreinfecciones secundarias. Tratar a las mascotas si presentan lesiones. Seguimiento del paciente a la semana y a las 4 semanas post-tratamiento. Tabla W. Efectos secundarios de los principales escabicidas. Permetrina, irritación local, sensación de hormigueo, quemazón, síntomas vegetativos, sofocos, broncoespasmos, distonías y espasmos musculares, dermatitis de contacto. Lindano, dermatitis irritativa, convulsiones y muerte, focomielia, anemia aplásica, cáncer. Crotamitón, conjuntivitis, dermatitis de contacto, metahemoglobinemia, si uso prolongado. Azufre, irritación cutánea, mal olor, mancha la piel, excepcionalmente muerte en lactantes. Benzoato de bencilo, extremadamente irritante, mal olor, conjuntivitis, irritación escrotal, afectación del SNC, sobre todo en niños. Malathion, irritación conjuntival y cutánea en 10% de casos. Depresión respiratoria, si se ingiere. Ivermectina oral, necrolisis epidérmica tóxica. Náuseas o vómitos. Transaminasas. Bilirrubina. Linfocitosis. Hematuria. Leucocitos y monocitos. Tratamiento en tosón.
erradicación de los ácaros del individuo infestado, prevención de la propagación a otras personas, alivio del prurito asociado y reconocimiento y tratamiento de las complicaciones. El tratamiento de la sarna lo realizarán el niño afectado, las personas que conviven en su misma casa y sus contactos íntimos, a pesar de estar asintomáticos. Para evitar epidemias intrahospitalarias, debe evitarse ingresar al paciente. El fracaso del tratamiento puede deberse a un tratamiento inadecuado o a un mal cumplimiento del mismo. Sin embargo, el fallo en el tratamiento no debe diagnosticarse hasta al menos 6 semanas después de la finalización, ya que pueden tardar en desaparecer tanto los síntomas como los signos. Tratamiento de la escabiosis y ento son erradicación de los ácaros del individuo infestado, prevención de la propagación a otras personas, alivio del prurito asociado y reconocimiento y tratamiento de las complicaciones. El tratamiento de la sarna lo realizarán el niño. Los objetivos del tratamiento son erradicación de los ácaros del individuo infestado, prevención de la propagación a otras personas, alivio del prurito asociado y reconocimiento y tratamiento de las complicaciones. El tratamiento de la sarna lo realizarán el niño afectado, las personas que conviven en su misma casa y sus contactos íntimos, a pesar de estar asintomáticos. Para evitar epidemias intrahospitalarias, debe evitarse ingresar al paciente. El fracaso del tratamiento puede deberse a un tratamiento inadecuado o a un mal cumplimiento del mismo. Sin embargo, el fallo en el tratamiento no debe diagnosticarse hasta al menos 6 semanas después de la finalización, ya que pueden tardar en desaparecer tanto los síntomas como los signos. Las medidas básicas y fundamentales para el tratamiento de escabiosis se resumen en la tabla o estación. Para la erradicación de los ácaros de la escabiosis, los medicamentos de elección son la permetrina tópica y la ivermectina oral. Permetrina. La crema es altamente eficaz y tiene una tasa de éxito de 95 a 98% cuando se usa adecuadamente. Es un piretroide sintético que actúa sobre las membranas de las células nerviosas, retrasando la polarización y provocando la parálisis y la muerte del parásito. La absorción sistémica es lenta e inferior al 2% de la dosis aplicada sobre la piel, siendo el estrato córneo la principal barrera limitante. Las esterasas cutáneas la inactivan con rapidez y se excreta de forma casi completa por la orina,
el sudor y el sebo en pocas horas. Cuando se usa correctamente, la probabilidad de efectos tóxicos sistémicos es, como mínimo, entre 40 y 400 veces menor que tras la utilización de una loción de lindano al 1%. Su tolerancia local es excelente, aunque hasta un 3% de pacientes refieren prurito y o quemazón a los pocos minutos de su empleo. El medicamento es seguro de usar en el embarazo y la lactancia, así como en niños de 2 meses de edad. Los efectos adversos incluyen reacciones cutáneas locales como parestesia transitoria, ardor, prurito y eritema. La crema se debe aplicar durante la noche, masajearse suavemente en la piel y retirar de 8 a 14 horas después de la aplicación. Y el proceso se repite 1 o 2 semanas más tarde. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, recomienda una capa fina de escabicida en toda la superficie cutánea, desde el cuello hasta las palmas y plantas, con especial énfasis en espacios interdigitales, muñecas, codos, axilas, mamas, glúteos, zona periumbilical y genitales. En los niños menores de 2 años y en inmunodeprimidos también se incluirá el cuero cabelludo. Los ácaros pueden esconderse bajo las uñas, especialmente en la sarna noruega, por lo cual deben recortarse bien y tratarse exhaustivamente. Los estudios han demostrado que la permetrina tópica es superior al lindano tópico, crotamitón y benzoato de bencilo. Ivermectina. La ivermectina es un antihelminti la oncocercosis, que ha demostrado ser un escabicida excelente administrado por vía oral en una dosis única de 200 microgramos por kilogramos, incluso en pacientes con sarna noruega. No tiene actividad ovicida, por lo tanto, se recomienda una segunda dosis después de 7-14 días, para erradicar los ácaros que puedan haber eclosionado después de la primera dosis. Además de una mayor adherencia para el tratamiento individual, la ivermectina oral tiene ventajas como tratamiento para los contactos domésticos y para el control comunitario. El medicamento debe tomarse con alimentos. Los efectos secundarios incluyen dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, anorexia, erupción cutánea y artralgias. La ivermectina oral no está aprobada para su uso en niños menores de 5 años o en mujeres embarazadas o durante la lactancia, debido a la falta de datos de seguridad. Una revisión sistemática Cochrane 2018 y metaanálisis de 15 ensayos controlados aleatorios mostraron que la ivermectina oral es tan eficaz como la permetrina tópica al 5%. Se han desarrollado formulaciones de liberación lenta de ivermectina que proporcionan un efecto terapéutico potencial de hasta 6 meses. Crema azufrada. El azufre ha sido durante más de un siglo un escabicida eficaz y económico, que se sigue empleado en muchas zonas del mundo. Se utiliza azufre precipitado al 6-10% en una base lavable, pasta al agua o en vaselina, aplicado durante 3 noches consecutivas, realizando un lavado a las 24 horas de la última aplicación. Algunos pacientes se quejan de su mal olor o de irritación cutánea, mancha la ropa y, a pesar de que puede ser útil para niños menores de 2 meses y en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, excepcionalmente también puede producir efectos tóxicos e incluso muertes en lactantes. Al cabo de 24 horas de realizar el tratamiento, siguiendo cualquiera de las pautas anteriores, permetrina, lindano o azufre, el riesgo de contagio es mínimo. En todos los casos, se recomienda realizar una segunda aplicación al cabo de una semana y controles clínicos a las 2 y 4 semanas. Hexacloruro de gamma benceno, en forma de cremas o lociones al 1%, continúa siendo una alternativa terapéutica válida para la sarna, a pesar de su posible toxicidad y de la aparición de resistencias. El preparado permanecerá en contacto con la piel durante 6 o 12 horas y después se lavará. Se absorbe aproximadamente un 10% de la dosis aplicada tópicamente. De forma infrecuente, se han descrito alteraciones neurológicas, convulsiones, focomielia y anemia aplásica, que en la mayoría de casos se deben a su empleo inadecuado, aplicaciones repetidas e innecesarias, baños calientes antes del tratamiento, ingesta accidental, erosiones y úlceras extensas, etc.
Se recomienda evitarlo en niños menores de 10 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y si existen alteraciones de la barrera cutánea, eritrodermias o ictiosis, o trastornos neurológicos. Crotamitón. La crema o dos aplicaciones separadas por 24 horas y lavado a los 2 o 3 días después del último tratamiento es antipruriginosa y su eficacia es próxima al 60%. A pesar de que su toxicidad es poco conocida, algunos expertos la recomiendan en niños pequeños y en las mujeres en periodo de lactancia. Benzoato de bencilo. El benzoato de bencilo aldosílico o en emulsión, solo o asociado con sulfiram al tanto 25%, se dejará aplicado durante 6 o 12 horas en niños menores de 5 años y durante 2 días consecutivos, a partir de esta edad. Sus principales inconvenientes son la neurotoxicidad, similar a la del lindano, su mal olor y la intensa irritación que provoca en las pieles sensibles y en las mucosas. Moxidectina. La moxidectina oral, una lactona macrocíclica, ha sido aprobada para COSIS. El medicamento ha demostrado ser prometedor como candidato para el tratamiento de la sarna. En comparación con la ivermectina, la moxidectina tiene una vida media plasmática más larga, 20 días frente a un día, obviando así la necesidad de una segunda dosis, mejorando el cumplimiento del paciente y reduciendo el riesgo de reinfestación temprana. Se necesitan ensayos bien diseñados, a gran escala, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, para proporcionar más información sobre la eficacia y el perfil de seguridad de esta droga. Otras opciones de tratamiento incluyen la aplicación tópica de 1% de ivermectina, 5% fenotrina y 0,5% malaz. Lista de los efectos adversos más frecuentes de los diferentes medicamentos usados en el tratamiento de la escabiosis nostrosa es notoriamente difícil de tratar, debido a inmunidad comprometida del huésped, naturaleza generalizada de la erupción, fuerte infestación de la EPIDE, escabicidas tópicos en las lesiones hiperqueratósicas. Como tal, los pacientes afectados pueden requerir tratamiento combinado o tratamientos repetidos con escabicidas. El tratamiento combinado con crema tópica de permetrina al 5% o benzoato de bencilo, diariamente, durante 7 días, luego semanalmente hasta la cura, e ivermectina oral, 200 miligramos como dosis única, administrado en los días 1, 2, 8, 9 y 15, es el tratamiento de primera línea. Se pueden administrar 2 dosis adicionales de ivermectina oral los días 22 y 29, si es necesario, para pacientes con infestaciones graves. El uso concomitante de queratolítico tópico, como ácido salicílico 3-5% en vaselina, 10% de urea y 5% de ácido láctico, o eliminación mecánica de la capa hiperqueratósica, puede acelerar la resolución de la lesión. Se recomienda recortar las uñas afectadas. Si el examen microscópico del raspado de las lesiones indica persistencia de la infestación, se realizará una nueva tanda de tratamiento. Tratamiento de los nódulos escabióticos. Los ácaros en la sarna nodular pueden ser erradicados con escabicidas. Los nódulos que persisten después de la erradicación de los ácaros se pueden tratar con la aplicación tópica de un corticoide potente. Aquellos que no responden a la terapia tópica con corticosteroides pueden tratarse con inyección intralesional de corticoide, antihistamínicos orales y o corticoides orales, durante 7-10 días. Para la dermatitis irritativa, se administrarán emolientes, corticoides tópicos y antihistamínicos orales. Urito. Los antihistamínicos orales se pueden utilizar para aliviar el prurito. Se deben evitar los antihistamínicos tópicos debido al riesgo de reacciones alérgicas locales y a la ineficacia general. Después de la erradicación de los ácaros, se pueden utilizar corticoides tópicos, si es necesario, para controlar el prurito. Tratamiento de la inféquicos tópicos, como mupirocina, ácido fusídico, retapamulina y ocenoxacino, se pueden utilizar para tratar la infección bacteriana secundaria. Debido a que el uso tópico de antibióticos puede inducir resistencia bacteriana y alergia al contacto, deben utilizarse con precaución. La infección bacteriana secundaria grave puede requerir tratamiento sistémico con cloxacilina, clindamicina, cefalosporinas de primera o segunda generación o macrólidos,
que sean más eficaces contra S. aureus. Prevención. Después de completar cualquiera de los A enmienda, cambiar la ropa utilizada y lavarla y o secarla a temperatura superior a 50 grados Celsius. Cuando esto no es posible, resulta igualmente eficaz para evitar las reinfestaciones. Guardarla en una bolsa cerrada durante 9-10 días. El parásito es capaz de sobrevivir fuera de la piel más de 4 días. La ropa y sábanas utilizadas dentro de los 3 días antes del tratamiento y hasta tratamiento deben lavarse a máquina con agua caliente, 50 grados Celsius, y secarse en una secadora caliente para minimizar la transmisión de la enfermedad. Esto es especialmente importante en casos de sarna costrosa. Todos los muebles tapizados y alfombras deben aspirarse y las bolsas de aspiración deben desecharse de forma inmediata y adecuada. El tratamiento simultáneo de todos los contactos cercanos, aunque asintomáticos, es importante para evitar la transmisión y la reinfestación. El riesgo puede minimizarse limitando el número de parejas sexuales y practicando una estricta higiene personal. La sarna sigue siendo un problema importante de salud pública y endémica en muchos países en desarrollo. Los estudios han demostrado que la administración masiva de medicamentos, en particular la ivermectina oral, es una estrategia importante para su control en áreas hiperendémicas, produciendo un efecto relevante a largo plazo, tanto en la sarna como en el impétigo. El tratamiento masivo farmacológico con ivermectina oral también debe considerarse en brotes institucionales o en toda la comunidad. Se ha demostrado que una dosis única de ivermectina oral de 200 mg/p es eficaz y la adición de un antibiótico oral no proporciona beneficios adicionales, 7-10-12.